Si hay una porción que es de gran consuelo para todo cristiano, es la que vamos a ver hoy, continuando con Romanos, ¿sí? Todos a diario atravesamos situaciones difíciles, ¿sí? Pasamos enfermedad, pasamos momentos de dolor, de sufrimiento, ¿sí? Y muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que atravesemos esas situaciones. ¿Por qué realmente son necesarias esas situaciones? Son cosas que a Dios se le escapan del cuidado de sus hijos, que nos pasen ciertas cosas. ¿Cómo puede ser si somos hijos que tengamos que atravesar situaciones que nosotros quizás a nuestros hijos trataríamos de evitarlas? ¿Sí? Y así surgen muchas preguntas cuando pasamos momentos difíciles, por lo cual Pablo responde en esta porción por la obra del Espíritu Santo, trayéndonos consuelo, y nos trae una gloriosa promesa. El mensaje esta mañana tiene por título Una gloriosa promesa, y en sí es una promesa que es grandiosa, pero llegamos a decir que es gloriosa no por sí misma, sino por el propósito de la misma, ¿sí? La promesa es grandiosa y decimos que es gloriosa esa promesa, no por lo que en sí implica, sino por la finalidad de la misma, el propósito de esa promesa, ¿sí? Así que vamos a leer Romanos 8, versículo 28 al 30, pero vamos a quedarnos solamente hasta el 29. Hoy no nos va a dar el tiempo para hacer el 30, porque quería incluir algunas objeciones en cuanto a la doctrina de la elección, y no nos iba a dar el tiempo de poder terminar bien el 30. Así que vamos a quedar en el versículo 28 y 29, pero leemos completo hasta el 30, ¿sí? Leemos. Versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó, ¿sí? En primer lugar vemos una grandiosa promesa, ¿sí? Romanos 8:28 contiene quizás la promesa más gloriosa en las Escrituras. MacArthur dice, su magnitud es abrumadora y ya que abarca absolutamente todas las cosas pertinentes a la vida del cristiano, ¿sí? Y esta promesa podemos tener certeza de seguridad. Fíjense que el versículo 28 comienza con dos palabras diciendo, y sabemos, ¿sí? En el contexto de las verdades que siguen en Romanos 8, estas dos palabras expresan una absoluta certeza de seguridad eterna que nosotros tenemos por la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Dijimos que Romanos 8 era uno de los pasajes en donde Pablo, como nunca antes, en los capítulos anteriores, viene hablando no del Espíritu Santo, hablando no en sí del ministerio del Espíritu Santo. Y por la obra del Espíritu Santo es que tenemos esta seguridad, ¿sí? Trágicamente muchos que profesan fe en Jesús se niegan a creer que Dios garantice nuestra seguridad de salvación. Es lamentable porque muchas veces esta resistencia se debe a una mala enseñanza, aprendieron mal quizás las Escrituras, ¿sí? Porque muchos por ahí creen erradamente que la salvación es una obra conjunta del hombre con Dios, ¿sí? Como que Dios hace el 99% y nosotros el 1%. Dios no va a fallar, pero hay una parte de la salvación que puede fallar y somos nosotros, dicen. Y de ahí es que no pueden tener la seguridad de la salvación, ¿sí? Si tan solo tomaran la palabra de Dios en serio, si tan solo creerían sin reserva lo que las Escrituras dicen, si tan solo se acercaran a la Escritura sin prejuicio, sin nada en mente anteriormente, porque muchas veces nos acercamos con una idea preconcebida de lo que quiere decir la palabra, ¿sí? Porque muchas veces escuchamos, pero si acercamos y examinamos la palabra, realmente qué es lo que quiere decir, vamos a encontrar en esta doctrina consuelo y ánimo, consuelo y esperanza, ¿sí? Esperanza y consuelo para nosotros, que dijimos que los incrédulos no tienen esperanza y consuelo, como sí podemos tener nosotros. Para ellos no hay esperanza, para nosotros que creemos en Cristo Jesús sí tenemos
esperanza. Y la certeza que tenemos y por la que Pablo está expresando es que Dios gobierna todas las cosas. ¿Sí? Cuando dice sabemos que Pablo está diciendo, tenemos la plena certeza y seguridad de que las cosas son así porque Dios es quien gobierna. Si Dios no gobernara, no podremos tener certeza. No podremos tener certeza de salvación si Dios no gobernara y controlara todas las cosas. ¿Cómo podría Dios asegurarnos una salvación si Él, en definitiva, hay cosas que no las controla? ¿Sí? Nosotros en nuestra vida hay muchas cosas que no controlamos, por eso no tenemos plena certeza de las cosas y tenemos que hablar, si Dios quiere, haremos tal o cual cosa, porque ni siquiera sabemos si vamos a vivir. A Dios no se le escapa nada, ¿sí? Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Y debido a que nada ocurre sin su permiso, y a nosotros, sus hijos, nada ocurre sin un propósito. ¿Sí? El pasaje, ahora vamos a ver, que en definitiva nos dice eso. Pero debido a ese que nosotros tenemos una promesa de que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Sí? Debido a la certeza de que Dios controla todas las cosas, es que podemos decir que todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, incluye circunstancias y acontecimientos que son buenos o beneficiosos en sí mismos, así como aquellos que son en sí mismos como malos o dañinos. ¿Sí? Todas las cosas incluye tanto cosas buenas como malas en sí mismas. ¿Sí? Cuando se nos dice que nos ayudan para bien, esta palabra en el original habla de sinergia. ¿Sí? La sinergia es cuando dos cosas en conjunto funcionan mejor que por separado. ¿Sí? Hay dos elementos que son tóxicos para nosotros. El cloro y el sodio son malos para nuestro cuerpo, pero cuando se mezclan forman el cloruro de sodio y la sal de mesa. ¿Sí? Así también los remedios son, si nosotros tomamos en una cierta medida o remedios en distintas proporciones, pueden ser mortíferos para nosotros. Muchos remedios, vacunas en cierta manera es algo tóxico, ¿sí? Que se nos mete en el cuerpo, pero por la sinergia de la combinación de los medicamentos en las proporciones correctas hace que eso, que tendría que ser mortal para nosotros, termina siendo beneficioso para nosotros. ¿Sí? Y acá como es Campo Largo, una zona donde hay campos a la vuelta, muchos verán la soja, ¿sí? Conocen la soja, de vista la conocerán. La soja tiene una particularidad, si ustedes sacan la planta van a ver que las raíces tienen todas unas pelotitas. Esas pelotitas son unas bacterias que viven dentro de la raíz, ¿sí? Y que uno pensaría, bueno, eso es algo malo para la planta, porque las bacterias se alimentan de lo que la planta produce, entonces eso debería ser algo malo. Pero contrario a lo que nosotros pensamos, hay una simbiosis que esa bacteria termina beneficiando a la planta, que en condiciones óptimas o normales, la planta se desarrolla más teniendo más nódulos que no teniéndolos, ¿sí? O sea, con la presencia de la bacteria, la planta produce más, ¿sí? Porque fija más nitrógeno, ¿sí? Entonces, ante los ojos de los incrédulos, las personas que no saben, pueden decir, esa bacteria le hace mal a la planta, ¿sí? Pero alguien que sabe puede estar seguro que no es así. Que los dos se potencian en sí mismos para dar un mayor desarrollo, ¿sí? Y de esta palabra sinergia es que deriva la palabra que nos ayudan a bien, ¿sí? Cuando dice Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas terminan siendo algo, una sinergia en nosotros, ¿sí? Para nuestro bien. Todas las cosas potencian nuestro mayor y mejor desarrollo, ¿sí? Espiritual, podemos decirlo. No es que todas las cosas por sí mismas nos ayuden a bien, ¿sí? La traducción de la Nueva Traducción Viviente es como que da a entender que por sí misma todas las cosas ya nos tienen que ayudar para bien, ¿sí? Como que hay algo especial en nosotros. Pero fíjense, la Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, es Dios que hace que todas las cosas contribuyan a nuestro bien, ¿sí? Por sí mismas las cosas no nos pueden hacer bien. Dios dispone las cosas, las acomoda para que sean para nuestro bien, ¿sí? Es Dios quien dispone mediante su poder, mediante su voluntad, para que todas las cosas nos ayuden a bien a los creyentes. Por tanto, no
nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento, dice 2 Corintios 4, 16 al 17 en la Nueva Versión Internacional. A fin de demostrar nuestra dependencia absoluta de Dios, su poder que obra a través de nosotros, en realidad se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Sí? Como lo testifica Pablo diciendo, bástate, le dijo el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjense Pablo lo que llega a decir, ¿sí? Me voy a gloriar en mis debilidades para que el poder de Dios, de Cristo, se manifieste en mí, repose sobre mí, ¿sí? En sí la bondad de Dios por definición es algo bueno para nosotros, ¿sí? Para los creyentes. Habíamos visto en Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad, que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, que Dios sea benigno para nosotros es algo bueno para aquellos que creemos, ¿sí? Y aunque esta verdad es muchas veces difícil de reconocer y aceptar, Dios dispone inclusive, como dijimos, hasta las cosas malas que obran para nuestro bien, ¿sí? Dios usa el mal del sufrimiento como un remedio para traer bien a su pueblo. Algunas veces el sufrimiento llega como por el precio de la fidelidad a Dios. A veces el dolor puede ocurrir como consecuencia de nuestro pecado. En general, el dolor viene como, en ocasiones o generalmente viene por el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, los conflictos comunes como consecuencia de que estamos en un mundo corrupto, en un mundo que fue afectado por el pecado. Nosotros que nos rebelamos contra el Creador, hizo que el pecado dañara todo el ambiente donde nosotros estamos y a nosotros mismos. Entonces, la enfermedad es un testimonio constante que fue grave rebelarse contra el Creador. Entonces, de por sí nosotros estamos expuestos al sufrimiento diariamente, ¿sí? En otras ocasiones el sufrimiento viene como permiso de Dios, no siempre como un castigo o una disciplina. Lo podemos ver en Job, lo podemos ver en Noemí, ¿sí? Dios permite en ciertas ocasiones el sufrimiento. Sin importar cuáles puedan ser nuestras adversidades o la manera que nosotros podemos sobrevivir, Santiago nos exhorta diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, versículos 2 y 3. ¿Sí? Por medio del sufrimiento, de todas las clases, de todas las razones, nosotros podemos aprender, entre otras cosas, la benignidad, la simpatía, la humildad. ¿Sí? Muchas veces nos simpatizamos con un hermano porque atravesamos situaciones parecidas. Podemos compadecernos. El sufrimiento muchas veces nos lleva a compadecernos también de nuestros hermanos, porque atravesamos situaciones parecidas y hace que cuando tengamos que estar con un hermano que atraviesa una situación así, podamos compadecernos. ¿Sí? Produce paciencia, produce bondad. El sufrimiento termina moldeando nuestro carácter. ¿Sí? Dios puede utilizar el sufrimiento para acercarnos, inclusive para acercarnos más a Él. Primera de Pedro 5:10 dice más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea que Pedro está diciendo que el sufrimiento es algo necesario para que nosotros podamos madurar espiritualmente. O sea, para Pedro no es posible que alguien madure sin sufrimiento, ¿sí? Después de esto, ¿sí? Recién Él los perfeccione, ¿sí? Afirme, fortalezca. El sufrimiento puede enseñarnos inclusive a detestar nuestro pecado. Nosotros ya odiamos el pecado hasta cierto grado porque es causa directa o indirecta del sufrimiento, pero nosotros llegamos a aborrecer cuando el pecado daña a personas que nosotros amamos, ¿sí? Cuando vemos a un ser querido, a alguien que amamos, cómo el pecado daña su vida, cómo trae consecuencias malas a su vida, nosotros nos lleva a aborrecer el pecado.
El hecho también que muchas veces podamos sufrir por causa de nuestro pecado la disciplina del Señor, eso también es una garantía de nosotros de que somos hijos, porque a los que ama Dios disciplina, ¿sí? John Newton dice, todo lo que Dios envía es necesario. Nada de lo que Él retiene es necesario, ¿sí? Muchas veces estamos quejosos porque Dios no nos da estas cosas o porque Dios permite estas cosas, ¿sí? Muchas veces la situación en la que estamos es consecuencia de nuestros pecados, pero aún así Dios, a pesar de todo, a pesar de toda nuestra debilidad, puede encaminar las cosas para nuestro bien. Y como dice John Newton, todo lo que Dios permite es necesario. Y nada de lo que Él retiene es necesario. No necesitamos nada de lo que el Señor no nos quiera dar. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. MacArthur dice, el sufrimiento está diseñado por Dios como una ayuda para que nos identifiquemos hasta cierto punto con el sufrimiento de Cristo a favor nuestro y para conformarnos más a Él. Justo compartía con mi esposa, hace unos días me empezó a agarrar un dolor de muela y preparando el mensaje de todas las cosas nos ayudan a bien. Y llegaba al punto de pensar cómo fue Cristo dispuesto a sufrir algo mucho mayor a un dolor de muela, cómo Él estuvo dispuesto a sufrir por nuestro bien, para que nosotros no solamente seamos salvos, sino para que podamos parecernos a Él, ¿sí? ¿Cómo Él estuvo dispuesto? ¿Cómo podemos simpatizar o cómo podemos identificar cuando sufrimos y dolemos, nos duele el cuerpo? ¿Cómo podemos llegar a pensar lo que Cristo padeció, ¿sí? Lo que Cristo sufrió? Nos lleva a pensar, como dice MacArthur, a identificarnos hasta cierto punto muy limitado a lo que Cristo llegó a sufrir. Ni se compara su sufrimiento, pero nos lleva a pensar, a meditar, ¿sí? Ahora, ¿para quién es esta promesa? ¿Para quiénes Dios promete que todas las cosas van a contribuir, van a hacer una sinergia, van a colaborar para bien? ¿A quiénes dice el Señor? Versículo 28 dice, para los que aman a Dios, esto es, a los que son llamados, ¿sí? A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces esta promesa no es para todos. No podemos decir que esta promesa es para cualquier persona que vemos en la calle y le podemos decir todas las cosas ayudan a bien, porque no es así. Dios promete a sus hijos que todas las cosas que ellos atraviesen van a ser utilizadas por Dios para moldear o con un propósito, no me voy a adelantar, ¿sí? Con un propósito en ellos, ¿sí? Y estos dos títulos, ¿viste? Si se fijan, dice a los que aman y aquellos que conforme a su propósito son llamados. Estos dos títulos son utilizados a lo largo del Nuevo Testamento para referirse a los creyentes, ¿sí? Creyentes son vistos como aquellos que son llamados por Dios y aquellos que aman a Dios. Entonces, vemos que hay una condición, esta promesa son para sus hijos, para los creyentes, no es para cualquiera, ¿sí? Nada caracteriza más a un creyente que un amor genuino por Dios. Nada. La primera vez a pesar de que es la primera vez que Pablo utiliza este término para referirse a los creyentes, vemos que es algo que lo podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento o en distintas porciones, refiriéndose a los creyentes como aquellos que aman al Señor. Lo vemos en 1 Juan, por ejemplo. Y nosotros amamos a Dios primeramente por lo que Él es, ¿sí? Y también por lo que Él ha hecho y hará en nosotros. No podríamos amarlo si Él no nos ama, ¿sí? Un verdadero creyente no puede amar a Dios, no puede no amar a Dios después de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Después de nosotros haber comprendido que merecemos el castigo eterno por nuestro pecado, haber comprendido que Dios es tan santo que Él es justo en mandarnos al infierno porque nosotros lo transgredimos, su santa ley, fuimos en contra de Él. Al llegar a ese punto de nosotros de arrepentirnos de nuestro pecado y de experimentar el perdón de Dios, ¿cómo no amarlo al Señor? ¿Cómo un cristiano después de
experimentar el perdón de Dios, no amará al Señor. Es imposible. Por eso, Pablo dice a los que aman a Dios. Porque los que aman a Dios son aquellos que han sido conocidos por Dios. ¿Sí? Han sido perdonados por Dios. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sí? Desde nuestra perspectiva, la promesa es para nosotros que amamos al Señor. Desde la perspectiva de Dios podemos decir que la promesa es para aquellos que son llamados conforme a su propósito. ¿Sí? Hay una diferencia en decir, cuando nosotros predicamos el Evangelio hacemos un llamado externo, pero no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es un llamado interno por la obra del Espíritu Santo. Esos que son llamados internamente a venir a Cristo, es para ellos esta promesa, ¿sí? Y es glorioso que el Señor haya incluido, por medio de Pablo, que no se haya quedado solamente para los que aman al Señor, sino también para los que son llamados. Porque muchas veces nosotros al examinar nuestro amor por el Señor nos damos cuenta de que no amamos al Señor como deberíamos amar. Que no oramos como deberíamos orar. Queremos tener una vida súper de oración y de lectura y después nos damos cuenta que fallamos. O sabemos el bien que tenemos que hacer y muchas veces fallamos y nos lamentamos. Y son cosas que el diablo muchas veces puede utilizar para hacernos dudar de la promesa del Señor. Esa promesa es para los que aman. Tú no amas verdaderamente al Señor, va a decir. Porque si hiciste esto, porque si tal cosa, vos no amás al Señor. Pero el Señor sella esta promesa diciendo que es para los que aman a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces no hay duda para nosotros de que la promesa es para todos los que creen. Porque los que creen han sido llamados con un propósito de parte del Señor. Fíjense que aunque nuestro amor no es perfecto, ¿sí? Sí es un amor genuino que nuestro amor surge de haber sido amado por Dios. Esto es lo que dice 1 Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Entonces, esta promesa es para aquellos que han sido amados por Dios, podemos decir. Porque aquellos que han sido amados por Dios aman a Dios y la promesa es para los que aman a Dios. ¿Me explico? O sea, que nuestro amor es un resultado de la obra de Dios. No es una condición para la promesa, no es una condición para la salvación, es un resultado de la salvación. Nosotros le amamos porque Él nos amó. Si Él no nos hubiese amado, nosotros le seguiríamos aborreciendo, odiando al Señor. Por lo tanto, en esto tenemos seguridad. No importa cuál sea nuestra situación, no importa nuestro sufrimiento, no importa si estamos padeciendo persecución por causa de Cristo, no importa nuestro fracaso en la lucha contra el pecado, no importa nuestro dolor, no importa nuestra falta de fe. En todas estas cosas, así como todas las demás cosas, nuestro Padre Celestial va a obrar para producir en nosotros la victoria y la bendición en última instancia. Él va a producir el bien en nosotros, sin importar cuál sea. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de cómo el Señor utilizó la maldad de los pueblos para llevar a cabo su propósito benévolo para su pueblo. ¿Sí? Utilizó a Siria, que quisieron destruir y matar era su pensamiento, el Señor lo utilizó para castigar a su pueblo, para que su pueblo aprendan. ¿Sí? Él amaba a su pueblo y mandó a corregirlo. ¿Sí? Entonces, nada puede frustrar el plan de Dios. Satanás, con todo su deseo de destruirnos a nosotros, aún así Dios puede utilizarlo para su gloria. Lo vemos en Job. Job, Dios le permitió que Satanás tocara su cuerpo, pero al final Job llega así, antes de oída había oído, ahora mis ojos te ven. Fíjense cómo Job llegó a conocer más personalmente al Señor. Y el fin es la finalidad de nuestras vidas. Aunque los hermanos de José trataron de hacer mal para con él, el Señor lo encaminó para bien. Ustedes pensaron mal, mas Dios lo encaminó para bien.
Todas las cosas incluyen circunstancias y acontecimientos que son buenos o beneficiosos, como aquellos que son malos o dañinos, ¿sí? La promesa es para los que aman a Dios y nosotros lo amamos porque Él nos llamó con un propósito. Nos llamó conforme a un plan que se cumplirá no solo a pesar, sino por medio de las cosas que nos toca atravesar en las vidas. Cosas que muchas veces nosotros tratamos de evitarlas o tratar de evitar a nuestros hijos. Dios va a utilizar todas las cosas para cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios ahora? Que hacen que esta promesa sea tan gloriosa. Porque no es simplemente que nos ayudan a ver cuál es el bien que promete el Señor. Esto nos da lugar a nuestro segundo punto, ¿sí? El propósito eterno más glorioso del universo, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios al encaminar todas las cosas para que cooperen a este fin, a este propósito de conformarnos a nosotros, que éramos sus enemigos, que éramos detestables delante de sus ojos, a ser tan apreciables como su Hijo, ¿sí? Nos va a hacer a la imagen de su Hijo. No es que simplemente Él nos salvó, sino que Él nos llamó con un bendito y grandioso propósito de hacernos semejante a su Hijo. Ese es el bien de Romanos 8:28, ¿sí? Ese es el bien que nosotros esperamos. Por lo tanto, la vida del creyente es una vida con propósito, ¿sí? Sin hacer propaganda al libro, una vida con propósito. El Señor, nuestra vida es una vida con propósito, ¿sí? Dios va a usar todas las cosas para cumplir su propósito en nosotros, ¿sí? Estamos atravesando un momento difícil, pensemos, Dios está moldeándonos. Es duro, o sea, nosotros somos tan deformes y el molde del Señor es tan perfecto que el Señor a veces tiene que romper en nosotros muchas cosas para acomodarnos a la imagen de su Hijo, ¿sí? Por eso decimos que esta promesa no tiene sentido para aquellos que no aman a Dios, para aquellos que aborrecen a Dios, para aquellos incrédulos. ¿Qué clase de promesa buena puede ser para ellos ser como Cristo? No tiene sentido para un incrédulo. Por eso esta promesa es para los que aman al Señor, ¿sí? ¿Qué quiere decir Dios con que predestinó a los que conoció? Dios conoció que íbamos, algunos llegan a negar esta doctrina y dicen, bueno, Dios conoció de que nosotros le íbamos a elegir, por lo tanto Él nos eligió también, sería decir, es como que no le quedó otra, Dios nos escogió porque Él sabía que nosotros le íbamos a elegir. Dios no quiere ser rechazado, entonces se aseguró de elegir a aquellos que le iban a elegir, ¿sí? Fíjense a qué punto llegan a decir. Y algunos dicen, bueno, 1 Pedro 1:2 dice, elegido según la presciencia de Dios, ¿sí? O sea, Dios ya sabía, por eso no eligió. En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo, dice, ¿sí? Ahora, como habla de elección, también de presciencia, ¿sí? Algunos lo ven entonces de que Dios vio todas las cosas y vio que le escogeríamos, ¿sí? Entonces nos escogió. Pero si esto es así, nosotros tenemos que llegar a la conclusión que la salvación en última instancia depende de nosotros y no de Dios. Depende si vos le escogés al Señor. Fíjense hasta qué punto llegan a torcer la doctrina bíblica y caer en el sentido de una inseguridad constante. Muchos verdaderos creyentes, yo creo que muchos verdaderos creyentes no tienen certeza de esta doctrina por la falsa enseñanza, aunque verdaderamente puedan estar creyendo en Cristo, pero se están perdiendo la bendición de tener la seguridad por una mala enseñanza muchos. Otros abiertamente se oponen, ¿sí? No quieren, rechazan esta doctrina porque no quieren que Dios sea soberano, ¿sí? Ellos quieren ser soberanos en sus vidas. Este prejuicio entonces contra la doctrina bíblica hace que muchos se pierdan esta gran bendición de la seguridad y confianza que tenemos. Volviendo a Romanos 8:29 dice a los que antes conoció, ¿sí? Conocer de antemano se usa como un sinónimo de un amor selectivo. No es que Dios conoce lo que íbamos a hacer, sino que el Señor nos conoce a nosotros. Es el sentido de la palabra en el original de proginosco. O sea, habla de un conocimiento
relacional. O sea, Dios nos conoció a nosotros, no que nosotros lo que nosotros íbamos a hacer. A pesar de que Dios es omnisciente y sabía todo lo que nosotros íbamos a hacer, cuando habla de conocer, habla de un conocimiento relacional, ¿sí? Ahora, lo que quiere expresar es que Dios, fíjense, en Éxodo 33, 17, Dios le dice a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, algo que le había prometido, ¿sí?, a Moisés, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. El Señor recién le conoció por su nombre a Moisés. ¿Acaso el Señor no sabe el nombre de todo y todas las personas que existieron y van a existir? ¿Acaso no es omnisciente como profesamos? Por supuesto que Dios es omnisciente. ¿Y por qué dice te he conocido? Te he conocido por tu nombre. Lo que quiere expresar es que Dios tiene por Moisés un amor especial. Yo te conozco, ¿sí? Está diciendo, lo mismo lo encontramos en Amós 3:2, ¿sí? Le dice a su pueblo Israel, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré. Fíjense como Dios Padre, os castigaré por todas vuestras maldades. Solamente a ustedes. ¿No es que acaso el Señor no sabía de los otros pueblos que habían? ¿Acaso el Señor no se había enterado que la tierra estaba llena y de muchos pueblos que solamente conoció a Israel? Por supuesto, Dios sabía, pero está hablando de que Él tenía un amor selectivo por su pueblo. Era algo especial, una relación especial. Dios conoce a todos, pero de una manera especial a su pueblo. Fíjense cómo el Señor utiliza esta terminología. En un sentido negativo, en Mateo 7:23 dice, en el día del juicio le dirá, apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero vamos a ver el lado positivo de Jesús en Juan 10:14, si lo buscan un poquito más atrás, así me siguen. Dice, Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Padre y el Hijo que dice que se conocen, ¿sí? Ellos tienen un amor especial, el Padre y el Hijo, un amor muy particular, y con ese mismo sentido el pastor conoce a sus ovejas, ¿sí? Ama a sus ovejas. Ellos se conocen, se aman, así el pastor ama a sus ovejas. Más adelante en el capítulo 10 Jesús dice en el versículo 26, mas vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sí? El Padre le dio estas ovejas al Hijo y el Hijo dio su vida por las ovejas. Pero si se dan cuenta, nosotros no llegamos a creer o no llegamos a ser ovejas porque creímos. Fíjense, ¿por qué no creían el resto? Porque no eran ovejas. No es que no eran ovejas porque no creían porque no eran ovejas. Es decir, que nosotros creemos porque somos ovejas del Señor. Somos aquellas ovejas que el Padre le dio al Hijo. No es que nosotros llegamos a creer y por eso es que somos elegidos. ¿Se entiende? Las ovejas creen porque son ovejas. Ustedes no creen porque no son ovejas. Es lo que Cristo dijo, ¿sí? Por lo que tenemos seguridad y certeza de que es Él el que sostiene nuestra fe, ¿sí? La salvación en última instancia es por creer, pero el creer viene en definitiva de Él. Después el domingo que viene, si Dios quiere, voy a abordar, no quería explayarme porque no voy a dar el tiempo acerca de ciertas objeciones, si esta doctrina limita nuestra libertad, ¿sí? Si esta doctrina limita la necesidad del evangelismo, si esta doctrina vemos que Dios es injusto al elegir, todas esas cosas vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite. Pero si nosotros somos creyentes es porque Dios nos conoce. Dios ha decidido amarnos con un amor eterno e inalterable. Es por eso que si volvemos a leer primera de Pedro 1:2 dice, elegido según la presciencia, ¿sí? Presciencia en la palabra en el original habla de un destinado desde antes,
es como que significa que Dios planificó de anticipado. ¿Sí? No es que simplemente lo observó, sino que Él, de una manera anticipada, Él lo determinó el destino. ¿Sí? ¿Qué destino determinó según 1 Pedro? En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre. O sea que Dios, de antemano, Él determinó que nosotros podamos obedecer. ¿Sí? Ese es el plan del Señor. No es que Dios nos eligió porque obedecimos o porque íbamos a obedecer. 1 Pedro dice que Él nos eligió para que obedezcamos. Efesios dice que fuimos elegidos para buenas obras, no por buenas obras, para buenas obras. Fíjense en mente qué es lo que tiene el Señor. El Señor tiene en mente transformarnos a la imagen de su Hijo, ¿sí? Por eso Él nos escogió para buenas obras. Él nos escogió para ser obedientes. Él nos eligió y nos concedió la fe. Él produce no solamente el querer, sino el hacer por su buena voluntad. El Señor está. Él nos da el poder para poder resistir a la tentación. El Señor está. Él nos da. Él nos ayuda. Tenemos al Padre que nos predestinó, al Hijo que intercede constantemente por nosotros, al Espíritu Santo que nos ayuda a nuestras debilidades. Fíjense cuántas promesas o cuánta seguridad y certezas tenemos, ¿sí? Y volviendo al versículo 29, Dios predestinó para que pecadores sean conformados a la imagen de su Hijo. Eso es que fuimos llamados con un propósito, ¿sí? Fuimos llamados, conforme a su propósito fuimos llamados, ¿sí? Él trazó un horizonte, Él destinó previamente de que nosotros seamos hechos conforme a su imagen. Eso es lo que el Señor siempre ha deseado y querido desde la eternidad, ¿sí? Les concedió una masa de pecadores a su Hijo y su Hijo murió por ellos para santificarlo y presentarlos santos delante de Él, para cumplir el propósito, el plan eterno del Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia y uno en voluntad, ¿sí? Dios no solo nos adopta, sino que forma en nosotros el parecido familiar, ¿sí? Nos hace parecido a hijos para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, como dice Martin Lloyd-Jones, cuando nosotros estemos en la gloria, seremos como Él, sin pecado, sin imperfecciones, santos, rectos, perfectos, sin manchas, radiantes como Él. No se nos ha destinado a ser dioses, sino que vamos a llevar una semejanza notable al primogénito respecto a la naturaleza humana glorificada, ¿sí? Vamos a ser semejantes en cuanto a su naturaleza humana glorificada. Seremos semejantes a Él en pensamientos, en actitudes, en reacciones, en motivos. Vamos a tener el carácter de Cristo, ¿sí? Esa es la esperanza que tenemos. Es por eso que el entendimiento correcto de esta doctrina debe movernos a nosotros a perseguir la santidad. Esto no puede llevarnos a tomar con ligereza la obediencia. Si has pensado en tu vida que puedes dar rienda suelta al pecado, que puedes pecar, total el Señor te va a perdonar, total no importa si el Señor ya te escogió, vas a ser salvo. Si ese es tu pensamiento, déjame decirte que no estás yendo camino al cielo, sino camino al infierno. Porque el propósito del Señor no es simplemente salvar, es transformarnos a la imagen de Cristo. Si tu mente no ha cambiado, examínate tu fe si realmente has nacido de nuevo, porque el Señor cambia en nosotros esa relación que teníamos con el pecado que antes amábamos, ahora lleva a aborrecerlo. No podemos obedecer perfectamente, pero sí luchamos con el pecado. Esa es la característica de haber nacido de nuevo. Dios nos predestinó para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, no para que pequemos deliberadamente sin consecuencia. Ningún verdadero cristiano puede tomar con ligereza el pecado, ya que, como dijimos, la evidencia es que luchamos con el pecado. Si creemos que el propósito eterno es hacernos como Jesús, ¿cómo no vamos a luchar o cómo no vamos a ser conscientes a la hora de luchar contra el pecado y nuestras tentaciones? Si por un momento somos conscientes que el propósito de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo, que nuestro propósito en la vida es disfrutar de Dios y glorificarlo, no lo podemos hacer fuera de ese propósito eterno del Señor, ¿cómo no vamos a ser conscientes a luchar contra el pecado?
Hay una lucha con el pecado que aún nos seduce, pero no queremos. Pero Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha de Él. Aunque esto va a ser una realidad en la eternidad, en toda su plenitud, Dios ya comenzó la buena obra de nosotros y no parará hasta poder cumplirla. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Oramos. Dios Padre, ¿cómo no darte gracias por tu eterno plan ejecutado a través de tu Hijo y hoy por medio de tu Espíritu continúa? Te damos la gloria a ti, Señor. No tenemos de qué gloriarnos. Tampoco tenemos excusa, Señor, para no honrarte en nuestras vidas. Somos conscientes del pecado que mora en nuestros cuerpos, por eso dependemos de ti, Señor. Clamamos para que nos ayude en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Que las victorias que podamos tener, Señor, sean para tu gloria y honra, Padre. Ayúdanos a honrarte y a ser conscientes que el padecimiento, sufrimientos que atravesamos en esta tierra, sean cual fueren las consecuencias, sean cual fueren los motivos, sea cual fuere la fuente o la razón, tú la encaminarás para nuestro bien, Señor. Y eso es algo glorioso de ti, Señor, que inclusive del mal puedes sacar el bien, puedes transformarlo en bien para tus hijos, para aquellos que te aman, Señor. Te amamos porque tú nos has amado y nos has enviado a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados, Señor. Te alabamos, te damos la gloria, la honra, el honor que solamente tú mereces, Señor. Amén.